En este nuevo video analizaremos cómo hallar la derivada de funciones polinomiales. Eso significa que vamos a hallar derivada de funciones que combinen todas las fórmulas vistas hasta ahorita. La primera fórmula que vimos fue la derivada de una función constante, nos da como resultado 0. La segunda fórmula que vimos fue que la derivada de la función identidad, o sea, de solo x, nos da 1. Vimos en el video anterior que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Y vimos dos propiedades. La primera propiedad es que cuando nuestra función se encuentra multiplicada por una constante, entonces la constante va a multiplicar al resultado de la derivada. Y finalmente vimos que la derivada de una suma o resta de funciones nos da como resultado la suma o resta de las respectivas derivadas de cada una de las funciones. Entonces, todas estas fórmulas vamos a utilizar para poder encontrar la derivada de funciones polinomiales, como por ejemplo la función f de x igual a 5x cuadrada menos 7x más 3. Para poder encontrar la derivada de esta función, recuerden que podemos escribir solo así, o podemos escribir en vez de f de x toda esta expresión 5x cuadrada menos 7x más 3, pero para ahorrarnos un poco de tiempo vamos a escribirlo abreviado como f de x. Entonces, la derivada de esta función la vamos a resolver de la siguiente forma. Primero nos fijamos que tenemos varias sumas y restas. Eso significa que vamos a tener que dividir nuestra derivada en varias derivadas más pequeñas. Así que la derivada de toda la función va a ser igual a la derivada de 5x cuadrada menos la derivada de 7x más la derivada de 3. Eso es igual. Para poder derivar 5x cuadrada, nos fijamos que tenemos una constante multiplicando a una función, o sea, a algo con x. En este caso, ese algo con x es x cuadrada. Por lo tanto, según esta propiedad de constante por función, tenemos que esto va a ser 5 por la derivada de x cuadrada menos, aquí también tenemos una constante multiplicando algo con x, entonces el 7 se pone al principio y después la derivada de lo que quedó, que es x, más, en este caso nos están pidiendo la derivada de 3. La derivada de 3, esa ya la podemos calcular automáticamente porque 3 es una constante y por lo tanto su derivada es 0. En el siguiente paso tenemos, esto es igual a 5 por la derivada de x cuadrada. La derivada de x cuadrada, según la fórmula vista en el video anterior, se calcula de esta forma. El 2 baja a multiplicando a x y el nuevo exponente es el anterior, pero restándole 1. 2 menos 1 nos da como resultado 1. Menos 7 por la derivada de x es 1, según lo que tenemos acá. Más 0, pero ese 0 ya no es necesario ponerlo, así que hacemos las multiplicaciones. 5 por 2x, recordemos que x a la 1 es lo mismo que solo x, por lo tanto tenemos 5 por 2x nos da 10x, menos 7 por 1 nos da 7. Por lo tanto, la derivada de 5x cuadrada menos 7x más 3 nos da como resultado 10x menos 7. Vamos a hallar la derivada de una función un poquito más complicada. Si tenemos la función g de x igual a 3 por raíz cuadrada de x menos 3 entre 4x,
más 2x a la 10. Para calcular la derivada, nuevamente empezamos aplicando la propiedad de suma y resta. Nos dice que esto va a ser la derivada de 3 por raíz de x menos la derivada de 3 entre 4x más la derivada de 2x a la 10. Ya que tenemos separadora, nos fijamos que tenemos constantes multiplicando a funciones, entonces aplicamos esta propiedad que nos dice que esto va a ser igual a 3 por la derivada de raíz de x menos, aquí la constante es 3/4 por la derivada de 1 entre x. Recordemos que aquí hay un 1 fantasmita multiplicando, entonces esto es la constante y esto es la función con x. Más 2 por la derivada de x a la 10. Ahora, para poder hallar la derivada de la raíz de x, primero tenemos que utilizar la respectiva ley de los exponentes, que nos permite convertir la raíz de x en x a la 1/2. Solo aplica la ley de los exponentes, no he derivado, por lo tanto vuelvo a escribir el d entre dx. Menos 3/4, 1 entre x, recordemos que aquí la x tiene exponente 1, pero está abajo, entonces para poder subir la potencia le ponemos exponente negativo, así que nos queda en vez de derivada de 1 sobre x, derivada de x a la menos 1, más 2 por la derivada de x a la 10. Esa ya la podemos calcular directamente. La derivada de x a la 10, según la fórmula de potencias, es 10, o sea, multiplicar, 10x a la 10 menos 1. Y procedemos escribiendo nuevamente el 3, multiplicando. Ahora sí, calculamos la derivada de x a la 1/2. El 1/2, que es exponente, baja multiplicando al 3 y a la x elevada a la 1/2 menos 1, menos 3/4. La derivada de x a la menos 1, el menos 1 multiplica al menos 3/4 y a la x elevada a la menos 1 menos 1, más 2 por 10, eso nos da 20, x, 10 menos 1 nos da 9. Siguiente paso, esto es igual, 3 por 1/2, recordemos que eso tiene un 1 abajo, 3 por 1/2 nos da 3/2. X a la 1/2 menos 1, 1/2 menos 1 es igual a 1/2 menos 2/2. El resultado es en medios y 1 menos 2 es menos 1. Por lo tanto es x a la menos 1/2. Menos 3/4 por menos 1. Menos por menos nos da más 3/4. X menos 1, recordemos leyes de los exponentes, leyes de los signos. Menos 1 nos da menos 2. Más 20x a la 9. Recordemos que no podemos dejar potencias con exponente negativo ni fraccionario, por lo tanto esto hay que convertirlo. 3/2 se queda idéntico, x a la menos 1/2 se pasa a la parte de abajo con exponente positivo, más 3/4, x a la menos 2 se pasa hacia abajo con exponente positivo, más 20x a la 9. Y finalmente, como tenemos x a la 1/2, hay que regresarlo a raíz y obtenemos 3 entre 2 raíz cuadrada de x más 3 entre 4x cuadrada más 20x a la 9. Por lo tanto, la derivada de la función 3 por raíz de x menos 3 entre 4x más 2x a la 10 nos dio como resultado 3 entre 2 raíz de x más 3 entre 4x cuadrada más 20x a la 9.